En este evangelio, Jesús nos habla y nos cuenta cómo son criticados sus discípulos porque se ve que no ayunan, que departen y comparten con muchas personas cuando están con Jesús. Jesús les hace ver algo que a veces nosotros no entendemos ni vemos. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en los que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. ¿Por qué entonces ayunamos en Cuaresma? Pues ayunamos en Cuaresma porque queremos compartir con el esposo y no lo tenemos. Y entonces el Señor, sabiendo que no lo tenemos porque tenemos que someternos a una vida de conversión, de mortificación, de ayuno, de piedad y de obras de misericordia, materiales corporales y espirituales, pues entonces el Señor quiere que tengamos el gozo cuando sea el momento y que el trabajo de la Cuaresma lo realicemos adecuadamente. El ayuno y otras muestras de penitencia en la predicación de Jesús y en la vida de la Iglesia son cotidianas. Con el ayuno ni nos vamos a morir, ni vamos a empalidecer, ni vamos a perder nuestro vigor. No es ausencia de alimentos, sino presencia de Dios. Por eso te invito a ayunar en gracia de Dios, habiendo ido a misa, comulgado y confesado, porque esto te facilitará este ayuno. Y como muchas personas están ayunando, sobre todo los viernes o el miércoles de ceniza, del que ya hablamos, pues esto te facilitará el ayuno. Sentirás un vigor especial, ya que muchas almas se encuentran en esta penitencia y podrás compartir con ellas la alegría de este ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista también se preguntaban y le preguntaban a Jesús por qué nosotros y los fariseos ayunamos, a menudo en cambio tus discípulos no ayunan. Esos discípulos de Juan el Bautista y esos fariseos y escribas pues le preguntaron seguramente muchas veces a Jesús. Pero el ayuno era entonces y siempre una muestra más del espíritu de penitencia que Dios pide al hombre. En el Antiguo Testamento se descubre cada vez con una riqueza mayor el sentido religioso de la penitencia como un acto religioso personal que tiene como término el amor y el abandono en Dios. Acompañado de oración, el ayuno sirve para manifestar la humildad delante de Dios. El que ayuna se vuelve al Señor en una actitud de dependencia y de abandono total. Cuando no comemos y se nos alarga el día, cuando vemos que muchos de manera forzada no comen, no pueden elegir entre comer y no comer como nosotros, es entonces cuando nos damos cuenta de la presencia de Dios y de la necesidad de ponernos en movimiento para ayudar a los más necesitados. El que ayuna necesariamente se vuelve al Señor cuando tiene una actitud de cambio, una actitud positiva de transformarse. Ya la Sagrada Escritura nos muestra cómo muchos ayunan y solamente así logran buenas obras para emprender un quehacer difícil, para implorar el perdón de una culpa, para obtener el cese de una calamidad, para conseguir la gracia necesaria en el cumplimiento de una misión, para prepararnos al encuentro con Dios. Esto lo vemos constantemente en la Sagrada Escritura. Y te pregunto, ¿cómo ves tu nación y tu país? ¿En un gran desastre y calamidad? Ponte en ayuno. La misma Virgen en muchas de sus manifestaciones ha dicho, si ustedes ayunaran, en poco tiempo conseguirían la paz de su país, de su nación. Podemos hacer el ayuno a pan y agua 24 horas. Podemos hacerlo de agua 24 horas, de comida a comida. Podemos hacerlo seco, que es más difícil y tienes que hidratarte antes y después, también esas 24 horas. Lo puedes hacer de puros líquidos, lo puedes hacer de carne y de pescado, o sea, no tomar nada, sino solamente vegetales, y privarte de los postres, de los dulces e incluso de las buenas películas y programas de televisión. Y aún más, del cigarro y de las fiestas. Con esto harás bastante, créeme, porque muchas veces usamos el viernes como el día del pecado. Juan Bautista, que conocía los frutos del ayuno, enseñó a sus discípulos la importancia y la necesidad de esta práctica de penitencia. En esto
Coincidía con los fariseos piadosos y amantes de la ley, a quienes les sorprende que Jesús no lo haya inculcado en sus apóstoles, pero el Señor sale en defensa de los suyos. ¿Acaso los amigos del esposo pueden andar afligidos mientras el esposo está con ellos? Esto mismo que ya hemos dicho. El esposo, según los profetas, es el mismo Dios que se manifiesta en su amor a los hombres. Cristo declara aquí, una vez más, su divinidad y llama a sus discípulos, los amigos del esposo, sus amigos. Están con él y no necesitan ayunar. Sin embargo, cuando les sea arrebatado el esposo, entonces tienen que ayunar. Cuando Jesús no esté visiblemente presente, será necesaria la mortificación para verle con los ojos del alma. Esto que estoy diciendo, estamos preparándonos para ver a Jesús ya en el momento después de la Cuaresma, verlo con los ojos del alma. Por eso nos tenemos que preparar. No es fácil ver a Jesús y vivir a Jesús en el tiempo de la Cuaresma. Es difícil. Es difícil y cuesta mucho, porque hay que privarse de eso que nos gusta tanto. Porque somos mundanos, hermanos. Porque somos egoístas. Porque primero estamos nosotros y después los demás. Entonces hay que hacer un esfuerzo para que esté primero Dios, los demás y luego yo. Todo el sentido penitencial del Antiguo Testamento no era más que la sombra de lo que había de venir. La penitencia, exigencia de vida interior, confirmada por la experiencia religiosa y objeto de un precepto especial de la revelación divina, adquiere en Cristo y en la Iglesia dimensiones nuevas, infinitamente más vastas y profundas. Con Cristo, el sacrificio es redentor. Con Cristo, el sacrificio es salvación. Con Cristo, el sacrificio es luz. Luz sólida que nos permite compartir con Él su propia naturaleza. Él es Dios de Dios y luz de luz. Y hemos de recibir esa luz si nos llenamos de Él y le permitimos a Él actuar en nosotros y prolongarse en la historia a través de nuestro sí, como el que dio la Virgen. He aquí la esclava o el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es el sacrificio más grande que el Señor nos pide, renunciar a nuestra vida humana y a nuestras complacencias humanas para vivir en nosotros la voluntad divina y hacernos con Cristo una misma cosa. Otros Cristos capaces de llevar a los hermanos al cambio, a la conversión, a la transformación, al amor, al consuelo, a la esperanza, a la transformación vital de su ser, en donde ya todo es posible porque nada es imposible para Dios. Los Hechos de los Apóstoles hablan ya de este ayuno, de esta mortificación, y San Pablo, durante su desbordante labor apostólica, no se contenta con padecer hambre y sed cuando las circunstancias lo exigen, sino que añade repetidos ayunos. Y siempre la Iglesia ha permanecido fiel a esta práctica penitencial, determinando en cada época los días en que los fieles deben ayunar y recomienda que así lo hagan, como un consejo oportuno de dirección espiritual. El ayuno es solo una forma de las formas de penitencia. Existen muchas formas de mortificación corporal que podemos practicar y que nos faciliten la conversión y unión con Dios. Ya hemos hablado de las obras de misericordia. Podemos practicarlas y hacer varias a la semana y proponernos esto. ¿Cuántos enfermos tenemos en la familia y hay que visitar? ¿Cuántas personas vienen a nuestro paso y nos piden una limosna o una ayuda? ¿Cuántas personas están desconsoladas y tristes y requieren de nuestra escucha? ¿Cuántas personas no conocen a Dios y necesitan que alguien les hable de Dios? Hagamos en esta Cuaresma lo que no hemos hecho en toda nuestra vida. Hagámoslo de un modo singular. Busquemos a María en este tiempo, porque ella es la madre de la mortificación. Su vida fue una mortificación continua. Aunque no lo vemos en el Evangelio, porque se habla poco de ella, todo lo que hace y todo lo que se dice de ella es sacrificio puro, sacrificio sólido hasta el extremo de la espada de dolor que traspasará su alma. En María Santísima encontraremos la forma de podernos mortificar. Ella es una madre y reina amorosa que nos enseña y nos lleva a poder encontrarnos con Jesucristo. Te invito todos los viernes de la Cuaresma a hacer el Via Crucis,
Hay un libro extraordinario de José María Escrivá de Balaguer que se llama precisamente El Vía Crucis. Tiene unas meditaciones extraordinarias. No te pierdas de hacerlo todos los viernes. Lo puedes hacer en casa. Reúne a tu familia. Te llevarás unos 30 minutos, cuando más 40 minutos. Pero en esa meditación te aseguro que tu alma vibrará como nunca. Lo que se dice en esa oración de San José María Escrivá de Balaguer palpita la cruz de Cristo, palpita su corazón, palpita su alma y su entendimiento y la luz y el amor del Espíritu Santo. Ojalá que en ese Vía Crucis que te invito a realizar desde este primer viernes y todos los viernes de Cuaresma, puedas recorrer el camino de dolor que recorrió Jesucristo y puedas enamorarte más de Él.